Buenos días. Damos inicio a la sesión extraordinaria del Pleno el día de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, siendo las 10 horas. Tenemos como primer punto la ponencia presentada por el señor miembro Víctor Hugo Chandubí Cornejo, de fecha 10 de septiembre del 2025, correspondiente al PD 60-2024, seguido al señor Richard Jürgen Cabrera Bellido, por su actuación como juez del Juzgado Penal Colegiado de Víctor Fajardo Huancazancos y Sucre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Doctor. Buenos días, señor presidente, con su venia, estimados colegas. Justamente la ponencia sobre el procedimiento disciplinario número 060 de dado cuenta 2024 se verifica en autos que efectivamente el expediente judicial número 052-2018-04 corresponde al proceso penal seguido contra Julio César Pérez Quispe por delito contra la libertad, violación de la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en agravio de la persona de iniciales ZPG, cuya etapa de juicio oral fue de conocimiento del juzgado penal colegiado de Víctor Fajardo, Huancazancos y Sucre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que estuvo originalmente conformado por los jueces Ricardo Ramos Valderrama, Pedro Apaza Cervantes y Fortunato Quispe Guamán. Se constata además que el abogado Eduardo Guamaní Flores participó como especialista de audiencias en el referido proceso, según aparece en las actas de registro de audiencia del juicio oral de fecha del 22 de marzo, 20 y 30 de septiembre de 2019, respectivamente. Ahora bien, el juez Ricardo Ramos Valderrama, quien venía actuando como director de debates en el expediente en cuestión, fue transferido a la Sala Superior de Pucllay, siendo reemplazado del 11 de septiembre del año 2019 por el investigado, según se observa en el acta de registro de audiencia de juicio oral de esa fecha. Asimismo, el trámite del citado expediente obra el acta de continuación de juicio oral de 20 de enero del año 2020, iniciada a las 4:46 p.m. y culminada a las 3:55 p.m., en cuyo desarrollo el colegiado adoptó la decisión de absorber al acusado Julio César Pérez Quispe el acta de lectura de sentencia el 30 de enero del año 2020, que contiene la resolución número 02 con los fundamentos de la decisión de absolución y la resolución número 04 de la misma fecha, con la transcripción de la indicada sentencia. De lo señalado en los fundamentos precedentes se acredita el vínculo del investigado con el trámite del expediente judicial número 052-2018-04, así como la participación en el mismo del servidor judicial Eduardo Guamaní Flores. En este contexto, se tiene que el 20 de enero del año 2020, el ciudadano Julio César Pérez Quispe, quien venía siendo procesado como presunto autor del delito de violación sexual en el citado expediente judicial 052-2018-04, interpuso denuncia ante la ODENMA, señalando que había tenido comunicaciones con el servidor judicial Eduardo Guamaní Flores, quien le había expresado que el juez a cargo de su proceso, el investigado, requería una suma de dinero con el propósito de que obtenga una sentencia absolutoria a su favor en el proceso penal indicado. Ese día, el referido servidor fue intervenido en flagrancia con el dinero que le entregó el señor Pérez Quispe, motivo por el cual se le abrió una investigación penal bajo la carpeta fiscal número 47-2020 por el delito de tráfico de influencias. El expediente de la referida carpeta fiscal contiene, entre otros, transcripciones de las conversaciones que el servidor judicial Eduardo Guamaní Flores mantuvo tanto con el señor Julio César Pérez Quispe, procesado penal en el expediente número 052 del año 2018, como con el ex juez investigado Ricardo Jürgen Cabrera Bellido, las mismas que en copias obran en autos. Atendiendo a que en el presente procedimiento disciplinario abreviado el cargo
imputado al investigado Ricardo Jorge Cabrera Bellido consiste en haber actuado en complicidad con el servidor judicial intervenido, Eduardo Guamaní Flores, para solicitar un monto económico a Julio César Pérez Quispe a fin de favorecerlo en el proceso penal número 052-2018, en el cual actuaba como director de debates, deben compulsarse los medios de prueba que obran en el expediente a fin de evaluar dicho cargo, de manera conjunta con los fundamentos de la defensa expuestos por el investigado. En autos obra el acta de deslacrado y lectura de un USB de 21 de enero del 2020, actuado por la Fiscal Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, conteniendo como archivos con diálogos sostenidos entre Julio César Pérez Quispe y Eduardo Guamaní Flores, días previos antes de producirse su encuentro el 20 de enero del año 2020, donde aluden al pago de dinero para obtener una decisión favorable. Del análisis integral de las transcripciones previstas anotadas se advierte un escenario de coordinaciones orientadas hacia un objetivo, siendo este la entrega de una suma de dinero solicitada por una tercera persona, hasta ese momento identificada como el docto, a cambio de obtener sentencia absolutoria a favor de Julio César Pérez Quispe. Los diálogos permiten advertir que el servidor judicial Eduardo Guamaní Flores en todo momento refiere que debía informar y confirmar que el doctor sobre las coordinaciones que se venían realizando, asegurando al procesado su libertad. Incluso ante las dudas del procesado, el servidor judicial le dice que ese día, con un telefonazo, iba a escuchar de él mismo, refiriéndose claramente al doctor para que le crea. En esa línea obra en autos el acta del 21 de enero del año 2020 sobre escucha y transcripción de audio, contenida en la grabadora de voz digital prevista por el Ministerio Público, actuada ante la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios en Ayacucho, correspondiente al encuentro desarrollado el 20 de enero del año 2020, de acuerdo a los términos de la conversación transcrita. Se aprecia que Eduardo Guamaní Flores conversa con el investigado Ricardo Jorge Cabrera Bellido, y del tenor de la comunicación transcrita en la ponencia fluye que están coordinando para la emisión de una decisión favorable al imputado. De la revisión de la transcripción anotada se llega a la convicción que la tercera persona que sostiene una conversación con Eduardo Guamaní Flores corresponde a la identidad del juez investigado Richard Jorge Cabrera Bellido, quien integraba el juzgado penal colegiado de las provincias de Víctor Fajardo, Huancazancos y Sucre, y actuando como director de debates en el juzgamiento del proceso penal correspondiente al expediente número 052-2018-04, con quien se realizaban las coordinaciones entre el requerimiento del monto de dinero que se efectuó al procesado en dicha causa penal por violación sexual. En efecto, en el contexto de las transcripciones oficiales previamente anotadas, la defensa del investigado no niega los diálogos, sino que plantea como argumento central que las comunicaciones telefónicas que sostuvo con el servidor judicial Eduardo Guamaní Flores el día 20 de enero del 2020, es decir, en la fecha en que fue intervenido recibiendo dinero del denunciante Julio César Pérez Quispe, se realizaron en el contexto de un préstamo dinerario por 2.500 soles, que le realizó el 15 o 16 de octubre del año 2019, siendo que el servidor judicial le habría referido que un familiar o un amigo le iba a prestar dinero para pagarle tal deuda, habiéndose comprometido a abonar el monto adeudado en enero del año 2020, motivo por el cual se comunicó el 20 del mismo mes con él para la deuda que le tenía y por motivo de trabajo. Sin embargo, el investigado sostiene que le urgía que el servidor judicial le pague el préstamo, que señala haberse realizado tal urgencia, supuesta urgencia, no se contradice
no se condice con el hecho de que en ningún extremo de sus diálogos hizo mención alguna al cobro de tal préstamo o al apremio que tenía por el pronto pago del mismo, lo que sería más verosímil si se estaba ante un contexto de requerimiento o reclamo ante una deuda impaga, tal como alega en sus descargos y declaraciones. Más aún, ante la ONMA no pudo justificar razonablemente que el 20 de enero haya recibido al menos 5 llamadas del citado servidor judicial. De los hechos expuestos, vistos en su conjunto, fluye que la coordinación entre el servidor judicial y el investigado se refería a las gestiones para lograr el pago de una suma de dinero con la finalidad de favorecer al señor Pérez Quispe en un proceso penal, advirtiéndose que en todo momento el servidor judicial Juan Manuel Flores le indicaba al procesado que debía informar y confirmar con el juez investigado los términos a los que convenían, asegurando al procesado su libertad. A mayor abundamiento, se observa conexión entre las comunicaciones sostenidas por el servidor judicial con el procesado penal Pérez Quispe, observándose de los registros que obran en autos que entre ambos existieron llamadas desde entre el 15 y 20 de enero del año 2020, situación que da cuenta de las coordinaciones para el cobro de dinero requerido al procesado penal Pérez Quispe y que tiene su culminación con el registro de llamadas entre los teléfonos del servidor judicial y el juez investigado producidos el 20 de enero del año 2020. Conclusión. Teniendo en cuenta los fundamentos antes desarrollados a consideración del suscrito, se encuentra fehacientemente acreditado que el investigado Richard Jürgen Cabrera Bellido, en su actuación como juez del juzgado penal colegiado de Víctor Fajardo, Huancazancos y Sucre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, incurrió en un acto muy grave e injustificada afectación a sus deberes funcionales. Así, se encuentra plenamente probado que vulneró los derechos previstos en los numerales 1 y 17 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 9 y 13 del citado artículo 48 de la citada ley, dado que estableció relaciones extraprocesales con un procesado afectando su imparcialidad, además que inobservó inexcusablemente el cumplimiento de su deber de guardar conducta intachable. Por lo expuesto, como ponente, considero que se debe emitir una decisión final en el siguiente sentido. Artículo primero. Dar por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado, aceptar el pedido de destitución formulada por la Presidencia del Poder Judicial y, en consecuencia, se disponga al señor Richard Jürgen Cabrera Bellido la sanción de destitución por su actuación como juez del juzgado penal colegiado de Víctor Fajardo, Huancazancos y Sucre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, al haberse acreditado que incurrió en la conducta en materia de imputación vulnerando los deberes previstos en los numerales 1 y 17 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial e incurriendo en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 9 y 13 del artículo 48 de la citada ley. Artículo segundo. Usar oficio de la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y de la señora Fiscal de la Nación para los fines pertinentes, debiendo publicarse la presente resolución una vez que la misma quede consentida o ejecutoriada. Artículo tercero. Consentida y ejecutoriada la decisión emitida en el presente procedimiento disciplinario, procede a la cancelación del título del investigado de ser el caso. Artículo cuarto. La señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República dispondrá en su oportunidad la inscripción de la sanción en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Eso es todo, señor presidente, estimados colegas. Bien, se procede a la deliberación de la ponencia.